Vamos a empezar entonces con el tema 11. El tema dedicado a la civilización romana, que es un tema importantísimo, sobre todo para conocer un poquito más y mejor nuestra historia. Porque los romanos van a ser los que metan el territorio que ellos van a llamar Hispania, España, dentro de todo el conglomerado de la historia. Hasta este momento a España se lo conocen por 4 viajes, 4 colonizaciones, algunos intercambios culturales, pero sobre todo comerciales de los griegos, de los fenicios, pero van a ser los romanos, con su cultura, van a llegar aquí y van a dejar una huella tan profunda como que realmente nosotros seguimos hablando el idioma que nos legaron ellos. ¿Cuál? El latín, ¿vale? Lo que pasa es que nuestro latín ha ido modificándose y ahora se llama castellano, ¿vale? Veremos cómo es la evolución de su historia, lo que fue la monarquía, la república, el imperio. Veremos cuáles fueron sus construcciones, su arte, sus costumbres y por supuesto su forma de vida. Forma de vida que, ya digo, en muchos aspectos han llegado hasta nosotros. Empezamos con lo primero. ¿Dónde vivieron los romanos? ¿O de dónde vinieron los romanos? Vamos a localizar el origen de Roma en la península itálica. Y esto creo que sí lo conocéis. La península itálica, que es esa península que se encuentra en el centro del mar Mediterráneo. Si bajo un poquito y miro este mapa, veo que efectivamente aquí es donde se encuentra la península itálica. Pues justo en ese punto central es de donde va a surgir toda esta civilización. Civilización que se convertirá en un gran imperio. Sigo. ¿Quiénes son los que van a fundar esta civilización? Bueno, pues para pensar un poquito quiénes lo fundan, tenemos que ver quiénes son los que habitaban esta península itálica justo cuando se funda la ciudad de Roma, o el imperio de Roma. En el norte nos vamos a encontrar a los etruscos, gente muy influenciada sobre todo por los griegos. En el centro, los latinos, de ahí que precisamente el idioma que hablen se llame así, latín. Y en el sur, fijaros, los griegos, que ya habían establecido colonias en el sur de Italia. De esto, quizás, lo podemos ver en este mapa. ¿Veis? Esta parte de aquí del centro es la parte de Roma. Estos serían los etruscos y estos, de color malva, serían los asentamientos griegos. La confluencia de los 3 elementos va a hacer que surja esta nueva civilización. ¿Vale? Seguimos. ¿Cómo es realmente la creación de Roma? Bueno, pues la creación de Roma es pensar en una serie de asentamientos prehistóricos, realmente, que poco a poco van cogiendo, bueno, pues un determinado nivel cultural y que se van a asentar a orillas de un río muy importante, un río muy caudaloso. Si habéis estado en Roma, es un río ancho, que tiene mucha agua, y recordar que todo lo que sea alrededor de un río es un elemento importante para la creación de una civilización. Si alguien ha estado en Roma, y ha tenido la suerte de estar en Roma, hay un sitio que se llama la Plaza Navona. La Plaza Navona es uno de los sitios más bonitos de Roma. Un antiguo circo romano que lo han transformado en una plaza de uso público, y en el centro hay varias fuentes, hechas por uno de los mejores escultores de la historia, un tal Bernini. Y hay una que se llama la Fontana de los 4 ríos. Y entonces ahí aparecen los ríos más importantes de la antigüedad, que serían, lógicamente, el Nilo, el Tigris y el Éufrates, el Indo y, por supuesto, para la civilización romana, el Tíber. ¿Vale? Bueno, pues al lado del río Tíber, que les va a dar agua, y de un asentamiento, de una zona relativamente montañosa, porque son colinas, no son montañas, que se llaman las 7 colinas romanas. De la unión de estos poblados surge la ciudad de Roma. Además, tiene una situación excelente. Es un lugar fácil de defender, está protegido por el río, por las colinas, es paso de tránsito, por lo que habéis visto, entre el norte y el sur. Se encuentra relativamente cerca del mar, porque no tiene salida al mar directa la ciudad de Roma, a 30 kilómetros, a una ciudad con un nombre un poco especial para nosotros, ¿no? Sin H, la ciudad se llamaba Ostia.
¿vale? En esa ciudad, que pertenecía lógicamente a la gran ciudad de Roma, era donde se hacían todos los intercambios comerciales para montarlos en los barcos y llevarlos por todo el Mediterráneo. Y lógicamente todo eso va a permitir que Roma, precisamente al estar en el centro del Mediterráneo, pueda acceder prácticamente a todas sus riberas. Durante mucho tiempo, y esto fue así, y es lógico, Roma fue una ciudad pequeña, pero en su momento de máximo esplendor, cuando llega el imperio, es una ciudad que puede llegar a tener hasta 1 millón de habitantes. Pensar que en la antigüedad 1 millón de habitantes es como si ahora mismo una gran ciudad tuviera 40 millones de habitantes. Que no la hay, ¿eh? Pero pensar en una ciudad de 40 millones de habitantes, una auténtica barbaridad. Pues eso era lo que era Roma en su momento, la gran metrópolis del mundo. Pero a medida que va avanzando el tiempo y Roma se va haciendo cada vez más poderosa, va a conquistar muchos territorios. Pero todos los territorios que van a conquistar tienen un elemento en común. Y es que tienen que estar alrededor de un sitio que ellos controlen. Ese sitio lo van a llamar ellos Mare Nostrum, que en latín, lo que nos significa cuando lo traducimos al castellano es nuestro mar, o el mar Mediterráneo. Fijaros, todo lo que está aquí marcado en marroncito son los territorios conquistados por los romanos. Si acaso lo más que se alejaron fue por allí, por Irak, y de lo último que llegaron a conquistar, y no lo conquistaron todo, el Reino Unido. ¿Vale? Si habéis visto, hay algunas películas que se dedican a esto, a los romanos en la época al Reino Unido en la época de los romanos. Quizás la última parte de la historia de Roma con el Reino Unido fue la época de Arturo. ¿Os suena? El de la espada. ¿No habéis visto la película de Disney? Pues no me lo puedo creer. Qué bien. Necesito a un voluntario que mientras yo vaya terminando, así por lo bajini, por ese lado, coja el cargador, lo cargue al ordenador y lo enchufe ahí. Pues lógicamente quien está cerca debería hacerlo, pero bueno, todo es cuestión de que a lo mejor se quiera levantar, lo mismo no quiere. ¿Vale? Yo no digo nada, pero quizás que te metas por el otro lado para que así no se te vea bien, las cosas bien hechas, recordad. Bien parece. Por lo tanto, este imperio que empieza desde un poblado chiquitito en 7 colinas, va a llegar por Europa, por Asia, por África. Y va a ser en su momento el imperio más grande jamás conocido. Realmente el imperio más grande fue el de Alejandro Magno, pero como cuando Alejandro Magno muere, prácticamente el imperio se desintegra, bueno, pues realmente no se le consideró como tal. Roma va a crear este imperio, que ya digo que va a ser el más importante, y lógicamente se va a mantener en el tiempo porque es que su imperio va a durar 1200 años. Porque va a tener un ejército potentísimo, del cual ya hablaremos, y que todavía algunos ejércitos europeos mantienen unidades. Pues tienen que sonar las legiones romanas, los legionarios, los jefes de los legionarios. ¿Cómo se llamaban? ¿No sabéis cómo se llamaban los legionarios? ¿Os suenan los centuriones? Además, hace poco echaron una peli en la tele. ¿No suenan esas cosas? Bueno, lo iremos viendo. ¿Os suena lo de la organización en Tortuga para defenderse? Eso lo habéis visto en primaria. Esas cositas os tienen que sonar. Bien, para ir acabando este primer epígrafe, quizás lo más chulo sea ver cómo fue el origen de Roma, pero en la leyenda. Porque la forma en la que nosotros lo conocemos, la real, hombre, pues no tiene mucha historia. Se juntaron un montón de tribus y poco a poco fueron creciendo. Vamos entonces con la segunda parte, ¿vale? Realmente va a ser una cosa breve. Aquí lo que vamos a visualizar son las 3 etapas de la historia de Roma. La monarquía, la república y el imperio. Creo que lo tenemos aquí abajo, en una cosa que se llama una línea del tiempo. Empezaremos viendo la etapa menos apasionante de la historia romana, que es la monarquía. Veremos su crecimiento durante un periodo llamado la República y veremos su auge en el imperio. Pero también la época de auge va a ser también
su época de decadencia. Todo esto va a finalizar en el 476 después de Cristo. Y justo esta fecha es la que marcan todos los historiadores para decir que aquí empieza la Edad Media. ¿Vale? Bueno, pues vistos estos tres periodos, vamos a empezar con algo pues, relativamente sencillo. La monarquía. Duró del 753 al 509 a.C. Estuvieron escasamente 250 años. Una vez que se ha formado la ciudad de Roma, ellos deciden que tienen que estar gobernados por reyes. Lo que pasa que los reyes en esta época no eran una dinastía. ¿Os acordáis lo que era una dinastía? Aquello de un rey le deja todo el poder a su hijo. Vale, bueno, pues esto ya no va, esto no ocurre con los romanos, porque los romanos lo que hacen es elegir entre sus nobles más importantes a uno de ellos. Y cuando muere un rey, se vuelven a reunir todos los nobles y vuelven a votarse. Lo que pasa es que aquí los nobles tienen otro nombre. Los nobles en Grecia, aquellos que llamaban los mejores, ¿os acordáis? Tenían un nombre. ¿No os acordáis? Los aristoi, los aristócratas. Bueno, pues estos van a tener otro nombre. Los nobles poderosos que tienen mucha pasta se llaman patricios. ¿Pero por qué? Se llaman así. Y precisamente de ahí viene el nombre, tanto de chico como de chica. El nombre de patricio, que significa ser un noble de mucha pasta. En la época romana. ¿Vale? Bien, estos patricios, los más importantes, se reunían en una asamblea especial, solo para ellos, llamada Senado, en la que estaban fundamentalmente los senadores, que eran los jefes de las familias más importantes. Estos, ya digo, son los que van a ir nombrando reyes cada vez que fallece alguno de ellos. Bueno, Roma empieza a tomar tanta importancia que en el siglo VI antes de Cristo, los etruscos, los que estaban viviendo en el norte, ¿os acordáis? Los van a conquistar. Lo que ocurre es que los habitantes de Roma no veían con buenos ojos que estuvieran conquistados por estos tíos y van a hacer todo lo posible por echarlos. Van a tardar bastante, pero al final lo acabarán haciendo. Y así, en el año 509, el último rey, que viene de familia etrusca, un tal Tarquinio el Soberbio, va a ser destronado en una rebelión. ¿Por qué? Pues porque este tío llegó a hacer cosas realmente malas. Era una persona muy soberbia, no aceptaba que nadie le dijera nada en su contra, y se creía además con tanto poder que lo que hizo que estallara la chispa y que acabaran liquidándolo, que violó y mató a una joven. Eso para muchos romanos fue el colmo. Fueron a por él, acabaron matándolo y entonces decidieron que ya era mejor que no hubiera más reyes. Los patricios se reunieron y a partir de ese momento empezó una nueva etapa que se va a llamar ¿cómo? La República. ¿Vale? Este último, ya digo, fue Tarquinio el Soberbio.